esta actividad surge en conjunto con el SICOP Argentina, el espacio de patrimonio del Distrito 5. Así que bueno, estamos la verdad que muy contentos de poder planear y plantear este ciclo de charlas de acá a fin de año, todas las primeras quincenas del mes. Muy comprometidos con el tema y agradecidos de que el SICOP siempre nos acompañe y colabora en la difusión de estos temas. Agradecer la presencia de su presidenta, la arquitecta Cristina Malfa. Eh, y, y bueno, esperemos que este sea el puntapié de muchas otras charlas. Agradecerle también, bueno, la colaboración y la, haber tomado el desafío de Yamile de ser la primera en dar la charla en el distrito. Y bueno, esperemos que disfruten de este trabajo que no solo es creo que es eh, una manera de ver el patrimonio, sino que realmente esto es una realidad, un trabajo que se hizo y que fue premiado. eh, y creo que eso nos tiene que regocijar porque en realidad son hechos que se cumplieron, no son solamente intenciones de preservación, sino que es un trabajo que hizo Yamile y que hoy por hoy creo que más allá de la difusión es una manera de reconocer este compromiso con el patrimonio de la arquitectura argentina. Bueno, mi nombre es Cristina Malfa, como ya lo mencionó José. Me toca hoy presidir el SICOP. Cuando nosotros iniciamos esta actividad conjunta con el distrito, estaba Nani Arias, que en este momento no puede estar, pero ella era la presidenta, yo la acompañaba, y bueno, y hoy me toca a mí hacer esta continuidad de la gestión. Así que, bueno, con el distrito hemos hecho muchas cosas, y esta es una de las que iniciamos luego de la pandemia, porque estuvimos sin hacer mucho durante casi 1 año y medio, 2 años. Así que bueno, hoy presentamos en el ciclo de las jornadas de charlas sobre patrimonio especialistas como Yamile García, que además ella es miembro y secretaria de nuestra comisión directiva, y hoy le toca hablar sobre la obra de restauración del Atelier Bonet, que fue una obra premiada por la Sociedad Central de Arquitectos y el SICOP en un premio que otorgamos conjuntamente desde hace muchos años. Así que bueno, nada, le dejo la palabra a Yamile, le agradezco también a Gaby Arias, que siempre está acompañándonos con temas de patrimonio, de mantenimiento, de recuperación, de restauración del patrimonio. Así que bueno, son muchos trabajos, muchas actividades que hacemos en conjunto, ¿no? Así que, bueno, nada, estimular el intercambio de experiencias es como el objetivo fundamental. Así que bueno, Gaby, ¿vos querés decir algo? Sí, en realidad yo iba a presentar, gracias Cris, iba a presentar el trabajo, pero bueno, vos ya hiciste mención de él. El trabajo que va a presentar Yamile es con respecto a la puesta en valor del Atelier Bonet para artistas, que es una obra de Antonio Bonet del año 1939, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y que fue galardonado con el primer premio ex aequo, justamente el premio dado por la Sociedad Central de Arquitectos y SICOP Argentina en la 11ª edición. Y si me permiten, voy a leerles un poco el currículum de Yamile. La arquitecta Yamile García Müller es arquitecta especialista en patología de los materiales y estructuras del patrimonio edificado, del programa Máster en Conservación del Patrimonio. Ha realizado también el posgrado internacional Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra UNESCO de Turismo Sostenible. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires y es profesora invitada en las universidades de Belgrano, Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.
expuso en múltiples congresos nacionales e internacionales y tiene publicados muchos artículos en relación al tema. En la actualidad se desempeña como asesora de patrimonio en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ha desarrollado innumerables proyectos de restauración y conservación, tanto en el ámbito privado como para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo 3 de ellos ganadores de primeros premios. En la actividad privada se dedica también a proyectar intervenciones, supervisar y asesorar en obras de valor patrimonial, y es miembro de CEN, Comité de Ensayos No Destructivos, y AENDE, miembro de APT, Association for Preservation Technology International, y secretaria de la Comisión Directiva del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Argentina. Así que, bueno, esta es la reseña de Yamile. Yamile, cuando vos quieras comenzar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias José, gracias Cristina por acompañarme. Y gracias Gaby también por la presentación. Gracias por la invitación y también por la oportunidad de poder compartir esta experiencia, de poder compartir estos temas que más allá de la intervención en sí, son importantes por la relevancia de los autores y porque, por supuesto, nos dejaron este legado tan importante en el Río de la Plata. Bueno, no sé si querés pasar la presentación, así ya empezamos. Ya. Quería comenzar diciendo, quería comenzar con 3 palabras, que normalmente cuando me toca hablar de este tema, no empiezo por acá, pero me parecía importante estas 3 palabras, vanguardia, innovación y tecnología, porque de alguna manera sintetizan la obra del autor, sintetizan Antonio Bonet, sintetizan los ateliers. Vanguardia porque él venía ya trabajando con obras de avanzada en Europa, y Antonio Bonet tenía ideas y pensamientos evolucionados para la época. Innovación porque él introduce nuevos conceptos, nuevas ideas en nuestra ciudad y también en Uruguay. O sea, en el Río de la Plata trae conceptos de arquitectura y de uso nuevos. Tecnología porque, bueno, tenían un especial interés, él y su equipo, en implementar tecnologías nuevas, en construir con tecnología nueva. También estaban preocupados por insertar materiales industriales y, por supuesto, como es en el caso de los ateliers, experimentar con materiales nuevos, con materiales experimentales, como ya van a ver más adelante. La siguiente. Les quería decir 2 o 3 líneas de la vida de Antonio Bonet, castellana. Él nació en Europa, nació en España, en Barcelona, y hoy es un día muy especial porque es 13 de agosto, o sea que es el día del cumpleaños de Antonio Bonet, casualmente. Él nació el 13 de agosto de 1913, o sea que hoy cumpliría 108 años. Así que, bueno, justo estamos en el día de su cumpleaños. Inicia su carrera con los arquitectos Sert y Torres Clavé. Él, antes de recibirse, era un alumno brillante. Empezó la universidad cuando tenía 16 años, estuvo becado, y realmente era una persona muy inquieta, muy intelectual, y participó antes de recibirse en grupos como el GATPAC, que era un grupo de catalanes, intelectuales, artistas. Él se iba nutriendo de todos estos grupos. Y antes de recibirse de arquitecto ya había conocido a Le Corbusier en un viaje, que habían hecho el cuarto del CIAM, que como ustedes conocen, el CIAM es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Él ya, antes de recibirse, había entablado relación con Le Corbusier y este lo había invitado a su estudio. Él decide primero recibirse, y luego, cuando estalla la Guerra Civil Española, puede salir del país. Esto, digamos, es una situación, digamos, importante, porque asimismo la hija Victoria remarca esto, que si no hubiera salido en ese momento, en el año 1936, tal vez no hubiera podido hacer esta experiencia, porque luego las fronteras se cerraron.
él hace su experiencia con Le Corbusier y ahí conoce a los que van a ser sus compañeros, sus colegas, compañeros y equipo, Juan Curjam y Ferrari Hardoy. Entonces, juntos, cuando vienen a la Argentina, en el exilio, fundan el Grupo Austral. La siguiente. Entonces, decía, el Grupo Austral tiene un primer núcleo de profesionales y luego va cambiando y van ingresando nuevos. El Grupo Austral, lo relevante es que va a ser en nuestro país, en nuestra arquitectura moderna, un sustento, un marco teórico. Es fundamental las actuaciones de este grupo, ya que podía interpretar muy bien los postulados lecorbusierianos y además que seguía con los lineamientos del CIAN, viene a representar al CIAM, o sea, este grupo, o como oficialmente representa al CIAM en Argentina. El siguiente. Bueno, acá, como todos ya conocen, este icono del mobiliario del siglo XX. Es interesante, bueno, son los tres, las iniciales de los tres autores, Bonnet, Curjam y Ferrari, Hardoy. Es un clásico del diseño moderno. Y ellos, sobre todo Bonnet, sostenía que podían como diseñadores diseñar también el mobiliario. Esta silla representa, hecha en barras de hierro y cuero natural, representa un símbolo en el diseño argentino hacia el mundo. Y el primer lugar donde se usa esta silla es justamente en los ateliers de Bonnet. Era el símbolo del concepto moderno y desestructurado de sentarse, o sea, uno podía adoptar diferentes posturas, y por otra parte, que como ustedes habrán visto en muchas revistas de época, utilizaban este sillón como concepto de modernidad, e incluso lo habían tomado como un símbolo también de sensualidad. El siguiente, por favor. Aquí hay en esta muestra, es una pequeña selección del repertorio de obras de Antonio Bonnet en el Río de la Plata. La más conocida es la Terraza Palace, que ustedes ya la deben haber visto. La Torre Rivadavia y Terraza Palace es en Mar del Plata. Después tenemos en Martínez la Casa Ox, en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos una gran producción que él hace cuando va a vivir a Punta del Este: Solana del Mar, La Rinconada, La Gallarda, la Casa Berlinghieri, y agregué, todo esto es en Uruguay, ¿no es cierto? Y agregué la Ricarda, por la similitud con la Casa Berlinghieri. Como ustedes ven, todas estas obras fueron posterior a los ateliers de Bonnet, que fue en el año 38. Incluso la Ricarda, en especial, es cuando él retorna del exilio a España. La siguiente. Este es digamos, un contexto urbano actual, pero simplemente para mostrar dónde estarían ubicados los ateliers, ahí en el rectangulito negro, y tres eventos o tres sucesos interesantes de esa época. Uno es en el 1936, y seguramente en etapas, el ensanche de la avenida Corrientes, con sus hitos, con su Safico, edificio Comega, el Teatro Rex, y por supuesto el hito del obelisco, creado en 1936. Y simplemente esto para mostrar la proximidad del obelisco, que fue creado en 1936, como ustedes saben, para los 400 años de la fundación de Buenos Aires, de la primera fundación de Pedro de Mendoza, ya por el año 1536. El obelisco de Bonnet, de los ateliers de Bonnet, a escasos 800 o 900 metros. Entonces tenemos el ensanche de la avenida Corriente en el 1936, la apertura de la 9 de julio y su inauguración, el primer tramo en 1937, y la Casa de Estudios para Artistas Antonio Bonnet en 1938. Esto es, digamos, una conformación
de cómo era digamos, el sector urbano, cómo se iba consolidando en esa época. La siguiente. Aquí tenemos digamos, una síntesis de ese patrimonio que dejaron estos autores en el Río de la Plata. Aportes con materiales experimentales, el uso de materiales industrializados, las nuevas tecnologías, la racionalización espacial, conceptos nuevos de uso, como ya van a ver más adelante, una intención de normalizar los elementos constructivos. En síntesis, la obra de Antonio Bonet es una obra que debemos considerar como un experimento, y ya van a ver más adelante todos los materiales experimentales que se implementan y la tecnología. Un experimento considerado con éxito, ¿no es cierto? Desde esto de montar el cerramiento exterior envolvente, que lo van a ver, este cerramiento que era metal y vidrio, lo izaron desde la calle con una grúa y lo montaron a la estructura que ya habían armado, ¿no? Materiales sintéticos nuevos, como el uso de lana de vidrio, como también el amianto, el corcho, y la escala y los volúmenes y la altura que no estaban bajo los reglamentos establecidos. Así que tuvieron que hacer una gestión en paralelo para que esto se ajustara a los códigos, al código vigente, ¿no? La siguiente. Bueno, y acá tenemos los autores, Antonio Bonet, Pera Barros, López Chas, año 1938, y las plantas, sencillamente para ir mostrando. Tenemos en la planta baja 4 locales comerciales, porque van a ver que este basamento es el basamento comercial, se desprende del volumen superior, es decir, hay una desconexión, y el objeto es, digamos, generar esta planta baja libre, ¿no es cierto?, que eran uno de los preceptos lecorbusierianos. Tenemos en la planta baja entonces 4 locales comerciales, en el primer piso y en el segundo piso, 5 ateliers, 5 talleres. En el segundo piso van a ver que tenemos los entrepisos, porque tenían doble altura, y en estos entrepisos se alojaban los servicios, baño, cocina, etc. Y en la última planta, donde tenemos la terraza, jardín, no sé si puedes indicarlo, Gaby, en el ángulo donde está la ochava, semicircular. En la otra planta, en la de la derecha, abajo, abajo, abajo. Donde dice, ahí está, perfecto. Ahí tenemos la terraza jardín, y esto es un concepto innovador, es decir, no teníamos este tipo de edificios con terrazas jardines. Además, se dispone en el primer piso un jardín al lado de la escalera. En el primer piso vamos a tener un pequeño jardín interno. En la otra planta, Gaby, a la izquierda, primer piso, vamos a tener el jardín. Ahí, en esa planta arriba, ahí, perfecto, ahí. Perfecto. Ahí tenemos el uso del jardín, que era también, digamos, un elemento novedoso. Entonces, lo que van a incorporar ellos, lo que van a tratar de plasmar los autores, es, van a tratar de plasmar los preceptos lecorbusierianos con el uso de pilotis, como pueden ver en las plantas. Están metidos no se ven a simple vista porque están metidos en los locales, es decir, en los locales comerciales y después en los ateliers, y esto es el uso de los pilotes que van a soportar 2 entrepisos, 2 losas, y van a dejar la planta baja libre, por supuesto, entre comillas, simbólica, porque recuerden que Le Corbusier en sus obras ponía estacionamientos, o sea, hacía un uso vehicular, la planta baja era libre, acá es simbólica. Por supuesto que el volumen superior está desconectado, y lo van a ver más adelante, esto que estoy tratando de describir. También otro de los preceptos era este juego de la carpintería. La carpintería, digamos, es exenta, o sea, libre, independiente de la estructura, con lo cual nos permite abrir, digamos, las ventanas en forma horizontal. El uso de ventanas horizontales también era otro de los preceptos. ¿Para qué? Para que entre más luz, para ser más amplio.
el espacio y para que se ventile mejor. Por supuesto que el último punto que utilizaron es la terraza jardín. Otra, avanzamos, Gaby. Y aquí lo que van a ver es, primero el jardín, que es el jardín interior que marcaron recién. Este jardín interior es muy interesante. Para los que no conocen el edificio, van a ver esto que voy a decir, ¿no? Hay una economía del espacio, una racionalización de los espacios interiores, y cuando ustedes caminan por no sé si ven acá unas baldosas rojas, esas baldosas serían en el primer piso donde está ubicada la puerta. Van a ver que esa es una circulación en el corte, no la anterior. En el corte van a mostrar una puerta hacia la izquierda, arriba, la puerta de arriba. Bueno, van a ver que estos pasillos, ahí, justo ahí, donde marcaste recién, acá tenemos la apertura de la terraza jardín en el primer piso, y van a ver que hay un pasillo, y ese pasillo tiene como una economía de la circulación del espacio, justo ahí, justo. Van a ver que ahí hay, por encima de la puerta, unos escasos 10 o 15 centímetros, y ahí nomás tenemos el entrepiso. ¿Por qué esto? Para poder aprovechar mejor el espacio que va a haber en el taller, digamos, lo que sería el atelier, ¿no? Y van a ver también que la altura en el atelier, dentro del atelier, es de 2,50, quiere decir que hay una doble altura, ¿para qué? Para, digamos, que haya un gran aventanamiento y aprovechar muy bien la luz y la ventilación. Ahí está, perfecto. Van a ver esto en la racionalización, aprovechar muy bien los locales que van a ser habitados y los lugares que tienen que funcionar muy bien. Y una economía en estas alturas y una economía en estos pasillos. Es muy interesante esta experiencia de verlo porque nosotros estamos acostumbrados a otras dimensiones y más a esa época. Piensen y ambiéntense en esa época que estábamos con edificios academicistas, eclécticos, donde las alturas eran muy altas, no existía todo esto. Y después en lo que sería la última planta vamos a tener el uso de la bóveda, muy típico también en la arquitectura moderna de Le Corbusier, que no es una bóveda catalana, pero es una bóveda muy fina de hormigón, y como complemento de esto, ¿no? La siguiente. Perfecto. Uy, perdón. Sí, está bien. Ahí está. Esta es una documentación histórica que nos fue muy útil. Y vean bien la foto de la izquierda, donde van a ver, por supuesto, la bóveda, que no es una bóveda común de cañón corrido, es con otra forma, es una forma más plástica, que tiene mucho que ver con la planta baja, con los locales de la planta baja, y ahora voy con eso. Pero lo que quería mostrar son varias cosas en esta foto de la izquierda. El aventanamiento apaisado, digamos, la horizontalidad, que se marca como muy fuerte. Este es el aventanamiento, que va a dar vuelta en las dos fachadas. Esta es la calle Suipacha, y sobre la calle de Paraguay es lo mismo. Van a ver bandas que son opacas arriba, transparentes y opacas. A su vez está modulado, ¿no? Este es el cerramiento que es izado, como dije antes, desde la calle por una grúa. Más arriba van a ver unas banderolas. Esas banderolas tienen un sistema mecánico, porque estaban también muy interesados en aportar esta cosa mecánica para dar mayor practicidad al usuario, ¿no? Y por debajo vamos a tener los locales comerciales que están asomando ahí en la planta baja, porque es una experiencia nueva para el peatón. Ellos estaban muy preocupados también por las experiencias nuevas, y nosotros veníamos con una línea municipal muy recta, y de pronto aparece este zigzag, entradas y salientes, digamos, estos volúmenes que dan mucho dinamismo en la planta baja como una idea disruptiva. Y esto también es novedoso, porque romper con la línea municipal, bueno, no había casos en Buenos Aires. Hacia la derecha tenemos unas puertas pivotantes, y también tenemos el BKF, porque
para Antonio Bonet era muy importante diseñarlo todo. Tenía que diseñar desde el mobiliario interior hasta, digamos, el edificio y hasta la planificación urbana de una ciudad. Para él era muy importante diseñarlo todo. Y de hecho, ahí tenemos el BKF y tenemos la puerta pivotante, que cuando está cerrado tengo dos espacios, y cuando lo abro ya vengo a conformar otra espacialidad interior. Eso era lo que él quería lograr. La siguiente. Bueno, aquí tenemos más fotos históricas. En el centro tenemos la terraza jardín, el uso de la bóveda, la mampara de amianto, el uso de escalera caracol, las puertas pivotantes, y hacia abajo, en el ángulo izquierdo inferior, tenemos otra novedad, que es el parasol. El parasol está conformado por unos paneles que van a hacer... que van a tener un mecanismo manual y mecánico, esa es otra de los implementos tecnológicos, y con el objeto de regular la entrada del sol, y regular también, tamizar la luz. Estos paneles tienen un conglomerado de corcho, así dicen en las bibliografías, y están recubiertos por láminas metálicas. Hacia la otra foto hacia la derecha van a ver ahí cómo era, digamos, ese parasol y cómo se veía y se vislumbraba el interior y cómo se tamizaba la luz. Esa es una visión nocturna, pero piensen que esta orientación de estos ateliers, de este edificio, es al noroeste, o sea que tiene gran incidencia de la luz, de la radiación solar. La otra, por favor. Para Bonet tenía una búsqueda de una arquitectura humanizada, y en esto seguía los lineamientos del CIAM, en donde ellos sostenían que tenían que tener un profundo conocimiento del hombre, y también de las actividades, de lo que ellos llamaban de las funciones, y de lo que es la actividad humana, no importa el sexo, no importa la edad, y no importa la raza. Simplemente estas actividades, estos espacios, esta arquitectura tenía que dar una respuesta a estas necesidades, o a esta actividad, o a estas funciones que eran el trabajo, la vivienda, el transporte y el ocio. De hecho, acá él trata de implementar en esta obra, con esta terraza jardín, la parte de esparcimiento para los artistas. Necesitaban tomar un momento de ocio y ahí lo tenían, ¿verdad? Entonces, en un sentido ético, Bonet quiere incorporar un poco de lo que era la máquina de habitar de Le Corbusier, en donde la arquitectura tenía que ser eficiente, y tenía que ser práctica, y tenía que ser confortable también, y a la vez mecánica y funcional. Aquí una cosa que quería destacar, aparte de todo esto que estoy diciendo, de este compromiso ético, es algo, como ustedes ven en la esquina, ven un gran vacío, ven el alero superior de esta cornisa. Cuando nosotros teníamos en el espacio urbano edificios con mucha masa, edificios con mucha tectonicidad, edificios con mucho peso, y normalmente muchos coronados con cúpulas. Entonces esto era también disruptivo, tener un vacío justamente en la esquina, y tener esta apertura que fluía hacia el espacio hacia el espacio urbano, ¿no? Esta visión, este disfrute de los artistas ahí también era algo muy inusual. Por eso digo, estas ideas eran innovadoras. Y como ven, este uso también es innovador en el concepto de que no existía en Buenos Aires, solamente en Europa hasta el momento, generar viviendas para artistas, talleres para artistas. Viviendas sí, pero el uso de talleres, de atelier para artistas, esto no existía, era novedoso. Y la otra cosa que no mencioné antes, pero que ahora la van a ver, es que en algunos autores sostienen de que este fue el primer edificio que tenía toda la fachada vidriada, porque no hay muros, no hay mampostería. Esto véanlo ahora en las próximas fotos. ¿Avanzamos? Estas son las dos, digamos, las dos fotos que utilizamos en la dirección para guiarnos tanto en los proyectos, en el proyecto, como en la obra, ¿no es cierto? Vean la del lateral de la fachada, en donde van a poder apreciar bien esta opacidad arriba. En el primer piso van a ver la opacidad generada por los bloques de vidrio,
la transparencia y la opacidad. Y van a ver abajo los locales comerciales con esta entrada y salida, este dinamismo que le aporta a Bonnet, porque Bonnet, no se olviden también que estaba muy influido por el surrealismo, por Dalí, y también por Picasso y por Miró. Así que la beta artística la van a ver en muchas obras, así como este movimiento, ¿no? Hacia arriba, en el último piso, van a ver las banderolas. Acuérdense bien de estas banderolas porque van a tener un mecanismo particular. Las banderolas, y acuérdense, vean bien esta fachada porque después la van a ver totalmente desvirtualizada. Hacia la izquierda van a ver el basamento comercial, véanlo bien también porque lo van a ver después totalmente desvirtualizado. La siguiente. Bueno, este es un detalle de lo que sería el parasol. Como dicen los autores, conglomerado de corcho es lo que van a ver ahí, y la chapa que va envolviendo cada uno de estas paletas giratorias. También inusual esto, ¿no? Ya el corcho empieza a aparecer acá, como ustedes ven, como un aislante. La siguiente. Este es obviamente el local que está, el atelier de doble altura, que está justo en la esquina, que era inicialmente para un pintor. Así que bueno, la siguiente. Y como ven acá, que tiene su entrepiso, el uso, van a ver que ya no es más de taller, sino es un uso mixto, vivienda y taller. Y es por eso que esto se modificó. Van a ver allá un agregado que es esta carpintería de vidrio, que está ahí, digamos por delante del parasol, vidrio y metal también, ¿no? Pero esto es un agregado. La siguiente. Un resumen de lo que es el corte, que es también de la bibliografía, un resumen de la materialidad, porque es muy importante el uso de los materiales nuevos, que nosotros no estábamos acostumbrados a usar porque teníamos entrepisos de bovedilla, muros portantes, de mampostería de ladrillo, bueno, teníamos otro tipo de sistema constructivo, no estábamos acostumbrados a esto. Y la materialidad se presenta con intención de una búsqueda y el uso de la normalización de elementos constructivos. Conglomerado de corcho usado en las bóvedas y también en las paletas del parasol. Y también en el interior, en mamparas interiores. El hormigón armado usado en la estructura general, que van a ver que son los entrepisos, los dos entrepisos, sostenidos por los pilotis. El hierro, que es la base donde se va a sentar esta envolvente, esta fachada envolvente en el edificio de hierro y vidrio, ¿no es cierto? Y las ventanas de vidrio doble. Esto también es totalmente novedoso y totalmente innovador. Las ventanas eran dobles, tenían vidrio y en el medio tenían lana de vidrio. Entonces, estas ventanas, que son la que vamos a ver, digamos, en todo ese cerramiento, de marca Thermolux, los autores van a mencionar que esto da un color blanco metálico sedoso. O sea que ya ahí hay un intento del color, ¿no? que va a tener esta obra. El ladrillo de vidrio hueco, marca Glavestone, de origen alemán. También un material industrializado. Y por último, las cortinas de tela de algodón y amianto, para, digamos, que iban a poner en las ventanas como termoaislantes. Estas son las banderolas de las que les hablé hace un momento. Finalmente, el amianto va a dejar de ser usado porque, como ustedes saben, desprende estas partículas tóxicas. Entonces, vamos a dejar de usar el amianto en la construcción. Pero se usó aquí como un intento de aislar. La siguiente. Entonces tenemos acá el resumen también de estos materiales nuevos, de esta incorporación de materiales novedosos y experimentales. El corcho, conglomerado de corcho como aislante térmico en bóvedas, en revestimientos acústicos, en el interior, el ladrillo de vidrio al vacío, el Thermolux, que es este vidrio que les estaba comentando recién, que van a tener todas las vidrieras en el exterior,
usado como aislante térmico y por supuesto acústico. Esto totalmente era un concepto nuevo. Imagínense en el año 38 aislar acústicamente un lugar. Y como para resumir esto, metales, el uso del metal y del vidrio. Esta es otra de las cuestiones que hablan las bibliografías como algo así de vanguardia, ¿no? El vidrio y el metal. Metales en los perfiles, metales en las chapas dobladas, metales en las chapas caladas de los basamentos comerciales, vidrios, bloques de vidrios, redondos, cuadrados, vidrios dobles, vidrieras curvas, la opacidad y la transparencia, este juego de luz que va a haber en Bonnet. El parasol, que es este recurso también muy novedoso, y a partir de ese se van a presentar muchas obras con parasoles. Y el corcho en las paletas giratorias, ¿no? Como materiales aislantes, el amianto en toldos y mamparas y el conglomerado de corcho. En resumen, fragmentar los rayos solares, aislar aislantes térmicos, acústicos y difusores. Si yo quiero hacer digamos, una analogía con el presente, digo, estos materiales eran un intento de como tener una obra con ahorro energético, ¿no? Como se usa hablar ahora. La siguiente. Esto lo puse porque me parece muy interesante. Hay dos fachadas, hacia la derecha y hacia la izquierda, es el mismo edificio que diseñó Le Corbusier en Porte-Molitor, en París. Este edificio está atravesando la cuadra, digamos, el lote atravesaba la manzana, y acá vemos las dos fachadas, hacia los dos laterales. En el medio puse recortes de los ateliers de Bonnet, y vean qué similitud. Y vean los mismos recursos estilísticos, vean el uso de los bloques, el uso del aventanamiento horizontal, cenefas, la chapa calada. Bueno, me parece que fue digamos, el edificio que inspiró al grupo, ¿no? A Bonnet y a su grupo. Aquí se conocen Bonnet, Curcham y Ferrari Hardoy, y empiezan a trabajar en el estudio que estaba en las dos plantas superiores de este edificio, donde vivió Le Corbusier los últimos años de su vida. La siguiente. Y más comparaciones con respecto del Molitor y con respecto de Bonnet. Como ven arriba, una axonometría a la derecha, el uso de la bóveda de cañón corrido. En esa axonometría van a ver que allí era el departamento de Le Corbusier, y también van a ver el uso de escalera caracol, el uso de los aventanamientos horizontales, y también el uso de la terraza jardín. Muy importante era el punto verde para ellos. Y también el uso del diseño de muebles interiores, como ven en ambos edificios. Este edificio de Molitor pertenece a una lista que fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2016, junto con las otras obras de Le Corbusier. Y por supuesto Bonnet también tiene la terraza jardín, tiene el uso de las bóvedas, el diseño de lo mobiliario interior, y también tiene dos normativas que lo protegen. Una es a nivel ciudad, que está protegido con una catalogación estructural, y del 2008 una declaración nacional que lo va a proteger como una obra de interés histórico y arquitectónico. La siguiente. Los 5 postulados de este nuevo lenguaje de la arquitectura moderna para Le Corbusier. Esta nueva estética es lo que ellos van a tratar de implementar en Bonnet, y de hecho es lo que comenté antes, ¿no? Los pilotis, la ventana horizontal, la terraza jardín, la planta baja libre, que en este caso es simbólica, pero hay todo un intento de despegar el volumen superior del basamento comercial, se va a leer así, como una planta baja libre, y obviamente la estructura independiente del cerramiento envolvente metálico, que es lo que vamos a ver ahora. La siguiente. Esto en realidad es un concepto lo que quise poner acá, y se trata de la Maison Osenfant, que era un amigo de Le Corbusier. Esta obra está en París y la hizo Le Corbusier en el año 1929, y lo interesante acá es destacar
la doble altura de este taller. Esa doble altura era, como dije antes, en el caso de Bonet, para otorgar luminosidad, porque era muy importante que el artista se sintiera cómodo. Y también el uso, lo que quería destacar es el uso del entrepiso para los servicios, cocina, baño y eso. El concepto novedoso, el concepto de vanguardia es, estamos hablando del año 1929, y la obra, en este caso, prioriza el taller por encima del uso de la vivienda. O sea, el tema del destino era, digamos, una novedad. Y esto es lo que va a pasar en Bonet. La siguiente. Luego, entonces, todas estas ideas lecorbusierianas van a ser adaptadas al ámbito rioplatense. Seguimos. Esta obra es posterior a los ateliers de Bonet, que seguramente ya la conocen. Esta obra es de Curchan y de Ferrari Jardoy, está en Virrey del Pino, y se llama El edificio de los eucaliptos. Está retirada de la línea municipal al fondo, y van a ver que tiene, como dije antes, los edificios comienzan a usar estos materiales experimentales posterior, porque piensen que los ateliers son del año 38, y esto estamos hablando del año ya 1941, y ya utiliza los parasoles, los vidrios, los bloques de vidrios, y por supuesto, importantísimo, el espacio verde. La siguiente. Y acá tenemos, en el estado en que nosotros encontramos a los ateliers de Bonet, en el 2016. Esta obra fue hecha por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue hecha por dos direcciones, una de proyecto, que es la Dirección de Regeneración Urbana y de Proyectos, y donde participé, y también por la Dirección de Regeneración Urbana de Obras. Y estaba hecho en el marco de un plan que tenían, digamos, en marcha, del microcentro, donde rehabilitaban y ponían en valor desde calles, veredas, iluminación, y también edificios significativos. Entonces Bonet fue seleccionado como un edificio paradigmático para ponerlo en valor y restaurarlo en el marco de este plan que se estaba ejecutando desde hacía ya un tiempo en el microcentro. Como ven, la fachada tiene un volumen superior, que es lo que les había indicado antes, que se separa muy bien del basamento comercial. E incluso el basamento comercial está un poquito retirado, ¿no es cierto? Y lo que primero vemos es el protagonismo del parasol, ¿no? En todo su esplendor, ese parasol es el leitmotiv de la obra. Avanzamos. Acá en esta foto pueden apreciar mejor el basamento comercial totalmente desvirtualizado por los colores, por el uso, había una gran profusión de elementos ajenos a la obra, cada local tenía un color, van a ver que habían desaparecido los basamentos, si recuerdan la foto histórica que les dije, que les mostré en un inicio, van a ver que todo el basamento desapareció, esa chapa calada ya no está. Las cenefas, por suerte, se mantuvieron, pero van a ver esta profusión de carteles de publicidad, colores, toldos, y otro tanto pasaba en el piso superior, ¿no es cierto? En el primero y segundo piso, como lo llamamos, primero y segundo piso, ¿sí? En la carpintería, que como ven está totalmente desvirtualizada, ya no ven esa horizontalidad, ya no ven esa opacidad, transparencia y opacidad. ¿Por qué? Porque esto comenzó a ser un uso de viviendas, de hecho. A ver, Gaby, si me puedes ayudar a mostrar. Sí. Sobre donde está el taxi, vas a ver una ventana que está abierta. Acá. Van a ver ahí un entrepiso, que apenas se ve ese entrepiso. Ahí chiquitito, Acá. ahí, perfecto. Van a ver que esto era de doble altura. No obstante, con el nuevo uso de vivienda, ahí ya hay insertado un entrepiso. Y esto trae, digamos, como consecuencia la fragmentación de los aventanamientos. Entonces, vas a ver a los costados del parasol una ventanita arriba, a ver, a los costados del parasol, ¿no? En vez de Sí. tener todo ladrillo, bloques de vidrio, vamos a tener
ventanita, ahí, justo ahí, esa ventanita, esa y la otra que está en el otro lateral, son las dos Está. agregadas. Exactamente, eso no existía. Y la otra cosa es sobre ese entrepiso que marcaste antes, vas a ver que las ventanas, en vez de tener un paño, digamos, completo, está fragmentado ya. Esto está producido por los nuevos usos, obviamente, ¿no? Y además de los agregados de aires acondicionados y chapas, etc. Pasamos a la otra. Acá se puede apreciar un poco mejor la calle Suipacha, y ya vemos insertado un aire acondicionado, chapa, las banderolas ya habían desaparecido, con esas cortinas, que después se los voy a mostrar mejor. En la planta baja ya ven ahí un montón de carteles, chapas, rejas, todo tipo de elementos como consecuencias de la actividad comercial, ¿no? Desregulada además. En este cerramiento van a ver, en el cerramiento del primer piso, van a ver esta discontinuidad, y lo que van a ver más adelante es corrosión, que es uno de los temas principales, la corrosión, las fisuras de los bloques de ladrillo, y bueno, toda esta profusión cromática, que fueron diferentes interpretaciones de los usuarios y propietarios que pintaron como les pareció que tenían que ser. Seguimos. Bueno, acá vemos en más detalle, en la planta baja, gris, blanco, azul, distintos colores, los basamentos que se perdieron, e incluso las puertas habían cambiado de orientación. No tenían la orientación hacia Paraguay, sino que ya algunas habían cambiado de orientación. La siguiente. Acá con más detalle, van a ver que están en esta fragmentación hacia la foto de la derecha, va a tener el paño ya, digamos, fragmentado, ¿no es cierto? Con una abertura incluso. Esta fragmentación, como dije antes, por el cambio de uso, también había cambiado los cristales. Es decir, habían puesto otros cristales y los habían pintado por dentro. Es decir, muchos, al no tener la lana de vitrio, quedaban transparentes. Entonces, para evitar la falta de privacidad, habían pintado de verde, de blanco, de diferentes colores, los vidrios por dentro, restándole, por supuesto, ¿no? a la fachada totalmente. Avanzamos. Acá ven los desajustes, digamos, más comunes, pero profundos. La vegetación invasiva, ¿dónde se producía? Se producía en lo que sería el tramo inferior de estas aberturas, donde vemos los tramos inferiores de la carpintería. Bueno, ahí era donde se producía la máxima corrosión. Tenían muy perforados, los perfiles estaban totalmente colapsados, las chapas estaban totalmente agujereadas, llenas de tierra y por supuesto polvo, y ahí proliferaba toda la vegetación. Después tenemos fisuras en los bloques de ladrillos, roturas, golpes. Por supuesto que esto hacía que se llenaran de agua. O sea, los bloques de vidrio estaban llenos de agua. Modificación en las carpinterías sustancial y la variedad cromática, como vieron antes. Avanzamos. Los ladrillos, como dije, eran digamos, una novedad, y estaban experimentando con esto, a ver cómo funcionaba todo esto, porque no lo habían aplicado antes. Entonces, bueno, estaban viendo si funcionaban o no estos materiales. Ahí ven cómo están rotos. Seguimos. Esta es la banderola de las que le hablaba. Aquí, digamos, superior a este aventanamiento en la parte de arriba, se hacían, digamos, había un mecanismo manual, mecánico, que enrollaba estas cortinas que están ahí, que ya están deshechas, como si fueran las cortinas modernas de ahora, ¿no? Bueno, en realidad, estas cortinas eran de algodón y amianto, y se deslizaban por el bastidor de la banderola. O sea, había dos guías, y por esas dos guías se desplegaba este plano, porque quedaban como en un plano, para, digamos, cubrirse de los rayos solares, y eran de amianto y de algodón. Bueno, esto no pudo ser repuesto desde ya, porque además este sistema, perdón, el tipo de cortina, el tipo de material ya dejó de usarse, ¿no?
Seguimos. Y acá ven muy bien qué pasaba con esta carpintería que estaba totalmente destruida. Justo había problemas donde se unía el metal con el bloque vidriado. Y ahí ven las plantitas, no sé si se alcanza a ver, todas las suculentas que crecieron ahí. Y el otro problema era entre ese perfil o esa chapa doblada y lo que sería la losa. Porque la losa no tenía, digamos, un plano inclinado como para botar el agua. O sea, se acumulaba todo ahí el agua. Yo creo que es un defecto de construcción que deberían haberle puesto un plano inclinado como para echar el agua hacia afuera y no que se juntara justamente en ese borde. Todos estos tramos después tuvieron que ser cambiados porque no pudieron rehabilitarse con masilla, esto era imposible. Ahí ven el alto grado de deterioro de estas carpinterías, en todas partes teníamos este problema. Seguimos. Entonces, cuando comenzamos la obra, y de hecho lo hacemos como un protocolo en todas las obras de patrimonio, lo que hacemos es una metodología de intervención, donde comenzamos por el estudio exhaustivo de la obra, de planos, búsqueda de fotos antiguas, las más, digamos, antiguas posibles, escrito de los autores, textos, iconografías de épocas, también dibujos, todo lo que podamos recopilar nos sirve para empezar a hacer el proyecto. E incluso entrevistas y testimonios de los autores, perdón, de los autores no, de los actuales propietarios de los ateliers, quienes nos brindaron mucha información y material para que nosotros podamos comprender la concepción de la obra y digamos qué era lo que pensaban los autores cuando hicieron los ateliers. La intervención fue un proyecto de la envolvente, se focalizó en la envolvente, en todo lo que es el cerramiento, y la parte de donde está la terraza jardín, que estamos viendo ahora, donde está el andamio. Y después en lo que sería la readecuación de la planta baja. La intervención que se hizo, la obra que se hizo desde el proyecto también, con la mínima intervención posible, ¿no? Como para mantener todos los elementos auténticos, para preservar la integridad de todo el edificio y también la autenticidad de cada material y de los elementos originales. Eso tratamos de que quedara, de conservarlo al máximo. La siguiente. Aquí ven parte del proceso, donde pueden ver en el medio cómo estaban un poco los locales, la cenefa blanca ya estaba bien conservada, digamos, pero el basamento se había perdido totalmente. Así que el primer trabajo importante e interesante fue de alguna manera, reconstruir estos basamentos, como ven, reconstruir todo lo que era la chapa calada, y sacar todas estas rejas que habían puesto, incluso no tenía ya zócalo, restituir con con las vidrieras curvas, porque ya no había vidrieras curvas, bueno, todo con la fotografía, con todo el material documental histórico, ¿no? Tratar de que se pareciera lo mejor posible, en dimensiones, en materiales, etc. Y bueno, trabajos de restauración en la cubierta y en lo que sería el alero de la terraza jardín. Seguimos. Esta foto me parece muy interesante por muchas razones. Primero, el cateo que se produce aquí a la derecha. Ese cateo es no, hacia el otro lado, en la otra, ahí. Es digamos, se practica este cateo y se encuentra la chapa original oculta detrás de este material. Este es un local que actualmente es una panadería que está ubicado en la esquina, o sea, sería el local de planta baja en la esquina, lo que estaría en la ochava. Se practica esto y se ve que está subyacente esa chapa calada, o sea, la chapa calada original, ¿no es cierto? Y después la otra cosa que quería mostrar eran todos los protocolos, contar, ¿no? Más que nada, el protocolo de ensayos y extracciones de muestras
que tuvieron que ser después analizadas químicamente en laboratorios y a través de un método, una técnica de estudios de capas pictóricas a través de microscopio óptico y microfotografías. Esto es extraer una porción pequeña de pintura y se somete por contraste en la lente de este microscopio óptico, y por contraste se ve el tipo de pigmentos. Y luego después toda esta batería de cateos, de estratigrafías que se practican en distintos puntos de la carpintería exterior y también interior, ¿no? En lugares, digamos, más específicos para encontrar información. De ese modo, lo que se busca es establecer los colores subyacentes que hay y hacer una paleta de color como para interpretar muy bien el edificio en forma integral, ¿no es cierto? Todos estos hallazgos, todas estas informaciones que se iban recabando de estos cateos y de estos estudios cromáticos, fueron documentados y registrados, la siguiente, para ser confrontados de alguna manera con los escritos de los autores, porque los autores hablaban de esto en los escritos, en los textos que ellos mismos tenían, y es que los colores tenían una relación directa con los elementos compositivos, o sea, le habían adjudicado colores a los elementos compositivos, como el cerramiento, por ejemplo, se encontraban tierras cienas, gris claro, gris oscuro, en los muros y losas, por ejemplo, el blanco, en los vidrios, esto que comenté antes del efecto que buscaban de blanco metálico sedoso, que era el efecto del Thermolux, ¿no? De estos vidrios dobles con la lana de vidrio. Y en las terrazas había rosas, grises más oscuros, en un intento de buscar esta unidad cromática es que se hacen todos estos estudios, porque con el cambio de uso, con el uso mixto, se produce todo lo contrario, ¿no? La fragmentación del edificio, cuando tenía que leerse como una unidad. O sea, esta búsqueda del color es, de alguna manera, buscar la lectura integral del edificio. La otra. Y aquí algunos trabajos de consolidación en las carpinterías, por supuesto, todo lo que era metales que estaba corroído, y también los aventanamientos, los accionamientos mecánicos, eso también fue rehabilitado, y a un costado vemos los ladrillos, los bloques de vidrio, también consolidados y sellados, porque había que sellar todo, evidentemente, y restaurarlos y tomarlas juntas también. La otra. Aquí vemos trabajos de restauración, vemos hacia la derecha abajo todo lo que es la recomposición de estas bandas caladas que hubo que reconstruir porque no estaban perdidas, junto con lo que sería la vidriera curva, poner en valor el parasol central, que estaba bastante bien conservado, y el alero de la terraza jardín, y después la búsqueda de cristales que fueran, digamos, análogos a los existentes. La siguiente. Acá vemos la readecuación de la planta baja, como verán, bastante bien lograda, si ven la foto, digamos, antigua, ¿no? Que fue lo que se trató de respetar, cambiar las puertas del lugar como estaban en su origen, liberar, porque hubo que hacer todo un trabajo de liberación primero. Vean arriba de los locales comerciales cómo quedó vacío, digamos, no quedó ni un caño, tratamos de restituir eso, liberando de carteles, de equipos de aires acondicionados, cambio de puertas de los locales comerciales, restituir las placas perforadas que no estaban. Bueno, todo esto gracias a que teníamos disponibles las fotos antiguas. La siguiente. Así quedó, como digamos lo ven a la derecha. La siguiente. Bueno, esto es en otro momento de la obra. Así quedó, digamos, restituido y unificado. Van a ver unas ventanas blancas, Gaby, que fueron las que marcaste al inicio, al costado, esa
y la otra se dejaron blancas justamente para marcar que no son las originales. Y vean el cerramiento cómo volvió a tomar la idea de horizontalidad, restituyendo la opacidad, la transparencia y la opacidad, tanto en esa planta como en la superior también, ¿no? Y también en la inferior, ¿no? Tratar de que los locales comerciales y ese basamento se lea como una unidad. La siguiente. Ahí lo ven más claro. E incluso los agregados en esta fachada, que era donde tenía el entrepiso, ya no desentona tanto, porque es como que se volvió a integrar el tema del color, y no solamente el color, sino los vidrios, que era algo que faltaba, que estaba todo puesto de cualquier color, cualquier tipo de vidrio. Seguimos. El antes, lo que es el origen y a lo que se arribó, digamos, ¿no? Creo que está bastante bien logrado, bastante respetuoso de lo que habíamos encontrado, hasta, digamos, tratar de volver al original todo lo que se pudo, ¿no? Ambas fachadas. La siguiente. La siguiente. Ahí tenemos la banderola, el local de la esquina, que había perdido el basamento también. La siguiente. Bueno, así quedó. No es una buena foto esta, pero está un poco pixelada, pero así ven un poco de lo que es la calle Suipacha, que también fue puesta en valor con estos volardos y bueno, la accesibilidad, digamos, la nivelación de la calle, que no estaba antes, en esa época. La siguiente. Y nuestra dirección lo que, digamos, agrega un plus a la visión nocturna. Así que se elaboró un proyecto de luminotecnia para poder exaltar los rasgos principales, las características principales más sobresalientes del edificio, y que se pueda disfrutar la obra en esta visión nocturna de noche como, digamos, un punto más de una ornamentación lumínica, ¿no? La siguiente. Bueno, y esto es todo, creo que no hay otra, no sé si hay otra más. No, ahí está. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles, y bueno, espero si quieren hacer alguna consulta. Bueno, muy, muy interesante, Yamile, la verdad. Yo no sé si, bueno, podemos abrir una ronda de preguntas. Yo quería preguntar si además de estas modificaciones que se establecieron en la fachada, hubo modificaciones en el interior, porque al transformarse en vivienda seguramente tuvieron que adaptarla para vivienda, ¿no? Y Sí, no sé. eso, digamos, se hizo en forma privada. Nuestra dirección no intercedió en eso, No, ya justamente, sí, pero sí hubo. Aclaro esto de nuestra dirección porque al ser de espacio público tenemos el límite de la línea municipal, o sea, no podemos con nuestra intervención entrar digamos, a la cuestión privada, pero sí hubo muchos cambios. De hecho, uno es la colocación de entrepisos, y Claro. esta adaptación que hubo en el parasol central de cubrir en el interior con otra carpintería, y, y más entrepisos. Normalmente eran los entrepisos. ¿Y cada uno de los atelieres se transformó en una vivienda o se Eso unificaron? no, en algunos casos sí, en otros no. Ah, ok. Quedaron como estaban. Incluso hay uno en venta, creo, también. El que quedó como estaba, creo que, no me acuerdo cuál de las unidades, se volvió al original, digamos. Trató de respetar cómo era el entrepiso eh, con la parte de servicios que tenía, ¿no? Pero si ustedes van y lo ven, está como tal cual. Ujú. Digamos, no hay muchos cambios. ¿Y en qué año se produjeron las modificaciones en los aventanamientos? No sabemos. ¿O No, sí? no sabemos porque las fotos que conseguimos, bueno, eran hechos consumados. Incluso ellos mismos sabían que tal vez no era lícito hacer ese tipo de aberturas. Pero no podría contestar esa pregunta porque no
no avanzamos en ese punto, digamos. De cuándo se habían producido, no sé. Pero sé también que uno de los cambios fue la pintura verde, que muchos estaban de acuerdo y otros no. Algunos dijeron que Testa lo había impuesto, el color verde. Nosotros no encontramos en la documentación ese tipo de cosas. Hay cosas que se encontraron y cosas que no. Yamile, el hecho de tener protección de ciudad y de nación, ¿aportó algo a todo el trabajo de intervención? ¿Ayudó? ¿Limitó? ¿Tuvieron algún tipo también de aporte en ese sentido? No, creo que los propietarios estaban esperando que interviniéramos, que el gobierno intervenga y ponga en valor todo lo de la fachada, porque en el interior, vuelvo a repetir, como es algo privado, implica otro tipo de gestiones. Y bueno, cuando son propietarios, digamos, van a estar más reticentes, pero de todas maneras ellos se pusieron a disposición para, digamos, lograr esto porque primero que es una obra que ellos sabían que estaba catalogada, y segundo que no disponían económicamente de dinero como para afrontarlo, y había que hacer algo integral, porque cada uno en su casa podía hacer lo que pudiera, pero digamos, revertir todo lo que era el cerramiento, la envolvente exterior, tenía que ser un trabajo único, no de cada uno. Sin embargo, todos estaban a disposición, estaban muy contentos, e incluso tienen abiertos para cuando quieran hacer visitas, sobre todo en el atelier donde estaba Bonet, que es en la última planta. Reciben visitas, les gusta que vayan a verlo. La noche de los museos está abierta, y en otros eventos también, que ahí sí van a poder ver los interiores. Los que yo visité, los ateliers que yo visité, por supuesto no visité todos, pero los interiores que yo visité estaban bastante respetuosos y bastante bien mantenidos. Perfecto. En el chat hay una pregunta que dice, ¿cómo resolvieron la relación con los propietarios y el tema del aire acondicionado? Bueno, el tema de los aires acondicionados, la dirección tiene, normalmente generamos una especie de retiro. Si podemos ponerlo en un patio, lo ponemos en un patio, y si no, se generaron, desde el proyecto, se diseñaron unas banderolas como para poner los equipos dentro, sostenidos por ménsulas, y que se ventila, digamos, con aperturas en banderolas, que se ventile hacia afuera, ¿no? Pero normalmente esas placas que se ponen en los locales comerciales, aquí se utilizó el vidrio, digamos, para hacer eso. De hecho, uno no se pudo cambiar, que fue el del interior. Perfecto. Hay otra pregunta ahí que no leo. Sí, hay No sé otra si que dice... entendieron lo que dije. Hay, digamos, unas placas que se ponen con rejilla para ventilar los aires, que en realidad los aires se retiran hacia adentro, sostenidos por unas ménsulas. Y digamos, a través de estas rejillas, digamos, se ventila el aire. En este caso se hicieron de vidrio como para cerrarse y mantener, digamos, esta continuidad vidriada, ¿no? Perfecto. Pero uno quedó, digamos, uno no se pudo mover, que es donde está la panadería. Perfecto. Preguntan si los actuales propietarios viven o se conservan los talleres. Tienen usos mixtos. Perfecto. Bueno, hay también muchos buenos comentarios, muy buena la charla, felicitaciones, muy bueno el trabajo. Y otra pregunta más que dice, en la esquina donde están los parasoles, ¿qué tipo de carpintería había originalmente? No, así digamos, se concibió el parasol como está, como ustedes lo ven, con un mecanismo, digamos, con un accionamiento mecánico, se abren y se van rotando a voluntad. Lo que se hizo fue incorporarse del lado de adentro, donde está, digamos, la vivienda hoy, atelier, digamos, una carpintería independiente de eso, que tiene un cerramiento también independiente, tiene vidrio y metal. Eso no sé si lo vieron bien, si lo destaqué bien, pero digamos, para cerrarlo mejor, porque evidentemente al ser vivienda ya es otra cosa, ¿no? Claro, perfecto.
Sí, sobre todo porque el tema de la carpintería, cuando ustedes llegaron, encontraron la carpintería original de hierro bastante corroída, ¿no? Sí, Entonces, sobre todo en la parte inferior. En las partes claro. inferiores estaba con, digamos, perforaciones. eh, sí, también en tramos verticales había corrosión. Y se volvió a recuperar con hierro, con carpintería de hierro, con el mismo Sí, material. exacto, sí, sí. Perfecto. Otra pregunta dice, este edificio recuperado y con 2 protecciones tiene una normativa para los futuros usuarios que impida que se llegue nuevamente al estado a que se llegó antes de la intervención recuperación del 2017? Es una pregunta. No entiendo muy bien. Sí, digamos, al tener la protección, los propietarios van a tratar de llegar a un mantenimiento. Normalmente cuando el gobierno hace este tipo de intervenciones, hace en paralelo un convenio donde se comprometen por una cantidad de años a mantenerlo, ¿no es cierto? En donde, digamos, el propietario pone de lo suyo también y no hace determinadas cosas como cambiar las puertas del lugar o agregar cosas. Lo hace habitualmente en donde recupera las fachadas. Porque de alguna manera es garantizar que esto se va a mantener, ¿no es cierto? De todas maneras, en este caso no creo que sea necesario porque hay demasiada conciencia de lo que tienen, ¿no es cierto? El hecho de que no hayan podido intervenirlo es por una falta de dinero, pero los propietarios tienen muy buena predisposición y hay arquitectos ahí adentro, así que saben muy bien lo que tienen, la joya que tienen. Claro. Y bueno, y también es importante rescatar todo el trabajo previo que se hace a la intervención, ¿no? Todas los cateos estratigráficos y demás, como para poder tener toda Sí, la porque eso, materialidad. claro, porque teníamos el testimonio de los autores y decían que había determinados colores, entonces eso es el punto de partida para que el restaurador vaya y busque a ver si encuentra eso. Lamentablemente yo creo que en algunos casos se había limpiado a fondo esas pinturas y a veces no, los registros no están, o obviamente no vamos a encontrar determinadas cosas porque ya no existe, porque se limpió a fondo y se pintó después Claro, con otras pinturas, pero de todas maneras los restauradores buscaron, hicieron todo el procedimiento como para, digamos, tener una documentación que avale lo que hicieron, digamos, porque eso quedó todo registrado, cualquiera puede ir y verificar esto, ¿no? perfecto, perfecto. Yo creo que esta obra es indiscutiblemente patrimonio del siglo XX, que ya se está empezando a catalogar este tipo de obras, ¿no es cierto? Y creo que esta es merecedora por las tecnologías nuevas que se implementaron, por los usos de materiales distintos, por las formas también, ¿no es cierto?, que Sí, se implementaron. Así que indiscutiblemente no es el Banco Hipotecario o el Banco de Londres, ¿no? Pero es una de estas obras de menor dimensión que, lógicamente, como nombra la Carta de Venecia, que también son obras importantes, aunque formen parte de la ciudad en lo cotidiano, ¿no es cierto? Así que Claro. fue muy interesante, la verdad que... no sé si se pudo apreciar todo bien, yo traté de mostrar, digamos, lo que era en avanzada, toda la tecnología. Lo que pasa es que por ahí hoy habría que mostrar otras cosas, ¿no? Pero digo, teníamos que pensar todo el tiempo en que era 1938 eso. Y digamos, para la época, digamos, implantar esa obra ahí era como algo Sí, totalmente inusual. sí, claro. Yamile, Bueno, ya que hiciste, cuando contaste un poco la historia, el paralelismo con la obra de Molitor de Le Corbusier, eh, hoy pensar que Molitor fue en 1934 y esto es 1938, pero si yo me voy a esa época, ¿qué fue lo que influenció? ¿Fue algún viaje? Porque hoy tenemos al alcance de la mano un proyecto, una obra, pero en ese momento requería por ahí de una visita, de un viaje, a un vínculo directo con Le Corbusier, ¿no? Sí, ellos
porque fueron al estudio de Le Corbusier, los tres, Curjam y Ferrari, y yo creo que eso los influenció, digamos, esa construcción, porque fue muy largo lo que sucedió en ese edificio, no es que se hizo, si ustedes leen la historia, bueno, no la voy a contar ahora porque es muy, digamos, hubo un problema legal. Comenzaron la obra y después no pudieron terminarla y Le Corbusier había hecho un arreglo para él comprar los 2 pisos superiores y a su vez él hacerse cargo de los gastos de esos 2 pisos superiores que iba a habitar. Y bueno, hubo un problema legal y no iban a continuar esa obra. Finalmente, bueno, lo resolvieron, continuaron la obra y ahí, digamos, él habitó hasta sus últimos días. Pero Bonet y su grupo, y Curjam y Ferrari, estuvieron ahí. Entonces, para mí es una inspiración directa de lo que sucedió, una influencia totalmente directa porque digamos, después vino el exilio y ellos vinieron en el año 37, ya estaban acá, 38, y esta obra de Molitor era fresca, digamos, para ellos, era lo último que había hecho Le Corbusier, o sea, lo último en el momento, ¿no? Era muy paradigmática también, porque si ven el entorno, después googleenla, donde está esa obra, y van a ver el entorno que nada que ver. No obstante, se mantiene tal cual y bueno, yo creo que esa obra fue la que influyó en ellos. Bueno, otro mensaje en el chat dice que bueno que reconozcan la joya que poseen y la cuiden para el futuro, es parte de la sustentabilidad patrimonial, total de avanzada. Sí. Así Sí, la es. van a cuidar porque además está Victoria. Victoria es la hija de Bonet, que tiene, digamos, un blog, ustedes pueden participar, interactuar con ella, que es una arquitecta, obviamente, y tiene, digamos, mucha afinidad con todas las personas que puedan, que valoren la obra de su padre, incluso es un placer escucharla cuando habla de su padre y todas las cosas que cuenta, interesantes, sobre todo que lo quiero comentar, que uno piensa que, bueno, él hizo esta obra, hizo tantas, Bonet, que hoy es el cumpleaños, eso me llamaba mucho la atención, justo 13 de agosto, él cuenta, le contaba a la hija que era muy autocrítico consigo mismo, y esto lo cuenta Victoria, ¿no? Que él volvía a las obras, si era una vivienda o lo que fuera, y se ponía a mirar las cosas y decía, uy, los chicos crecieron, esto ya no funciona, uy, qué mal que estuve acá, o sea, era muy crítico con él mismo de perseguirse con la perfección de la obra, ¿no? Esto lo cuenta Victoria porque en realidad uno por ahí piensa que era una persona encumbrada o, no sé, soberbia y nada que ver. Era muy crítico de lo que hacía. Está muy bien. Bueno, yo no sé si ¿Alguna otra si hay- pregunta? No sé si alguien quiere hacer un comentario, puede que no sea una pregunta, puede ser un comentario, a ver qué les Sí. pareció. Pero bueno. Gustavo dice que Bonet trabajó con Le Corbusier. Sí. Claro. ¿Sabés si hay nueva bibliografía sobre Bonet? Hay muy Hay poco. muchísima, Pregunta. o sea, hay mucha bibliografía y también hay videos y, digamos, todo está, lo pueden absorber por, digamos, internet porque, digamos, por supuesto que van a tener que ver la fuente, ¿no? Pero sí hay. Algo de bibliografía puse ahí al final en la diapositiva que pueden ofrecer. Perfecto, perfecto. Sí, Y en quien Uruguay tenga también, alguna... porque, digamos, en el Río de la Plata él también creo que proyectó en Paraguay. Pero en Uruguay, piensen que él estuvo viviendo en Punta del Este muchos años y en total habrá vivido unos 10 años o más, tal vez, y después, bueno, retornó a hacer otro repertorio de obras en España, muchísimo trabajó. Así que hay bibliografía, un montón. Después, en todo caso, lo anotamos. Sí, si alguien tiene alguna duda o después se quiere Lo pasamos, comunicar, sí, se claro. pueden comunicar al colegio, al mail del colegio y directamente les mandamos lo que necesiten. Claro, exacto. Lo armamos Sí, y lo enviamos.
al Instituto de Formación Permanente, y ahí yo hago el vínculo, Gaby. Perfecto, perfecto. Bueno. Ahí agregaron algo de YouTube, sí, es interesante. Hay mucha gente que trabajó, muchos estudiantes, y hay muchos videos de experiencias, incluso hay como visitas en el interior que se pueden ver, pero lo interesante es que vayan y vean ustedes, porque en cuanto abran, tienen que ir a ver esa obra y verlos personalmente, porque es una experiencia muy linda de ver. Bueno, Ricardo Flores hizo su tesis sobre la Ricarda, dice Mario Penovi, nos aporta ese dato. Muy buena presentación, felicitaciones. Bueno, dice que se puede ver en YouTube. Muchas gracias, muy interesante, felicitaciones. Así que bueno. Y los autores, todo el plantel de gente que trabajó está también en la última diapositiva, que no lo mencioné, pero ahí está también, que estén todos mencionados, es importante porque, bueno, digamos, había todo un interés, era como una perla para las dos direcciones, un honor poder trabajar en eso, toda la gente que trabajó y, digamos, y sigue trabajando, porque después hubo que hacer un monitoreo, digamos, de la obra, después hicieron montones de exposiciones, bueno, cada uno ganó el primer premio, eso fue muy importante también, gracias a la SCAP y al CICOP. Bueno, es un buen reconocimiento para la gente que vive ahí, los propietarios y demás, es muy importante. Así que bueno. Claro, claro que sí. Deberíamos implementar un premio nosotros, Distritos 5 y CICOP. Sí, la también. mejor intervención, la podríamos hacer, José, ¿eh? Sí, fue el año pasado y habíamos iniciado un planteo, ¿te acordás, Gaby? Sí, porque sucede que el otro día justamente también hablando con Yamile, hablábamos de las diferencias que hay entre los arquitectos que trabajamos en provincia y los arquitectos que trabajan en Cava, y lo que es la metodología para la intervención en las obras, ¿no? Y yo le contaba que acá, por ejemplo, tenemos mucha obra de ladrillo asentado en barro, y Yamile me decía, pero ¿cómo puede ser que todavía haya ese tipo de tecnología? O sea, que para nosotros es muy común, y el revoque también de barro, ¿no? Y el trabajo con cal, y que por ahí de pronto en Cava ya no encuentran tanto de eso, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros hay muchos arquitectos acá que de pronto se encuentran con las casas chorizo, con el asiento en barro, ¿no? Y con la pinotea todavía en los pisos, y con todo el sistema de la bovedilla metálica o de madera todavía, ¿no? Claro. Todo el maderamen. Y bueno, para nosotros es importante ver el tipo de intervenciones que se pueden llevar a cabo en este tipo de obras, ¿no? Obras, qué sé yo, casas en los cascos de las estancias de principios del 1800, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, merecen todo un trabajo previo importante. Entonces sería importante, por ejemplo, ver el tema del premio, porque serían otro tipo de intervenciones, ¿no? Por ahí no tanto en arquitectura moderna, sino en otro tipo de tecnología, y por ahí estaría bueno, sería muy interesante. Sí, habría que estudiarlo un poquito, a ver qué abarca y cuántos años, ¿no? También de la intervención, porque nosotros ahora estamos con el premio Ubio, por ejemplo, que implementa obras que se hicieron no más de 5 años. Y notamos que había tesis también que se estudiaron y se presentaron, y que también quieren participar en el premio. Entonces, tenemos que hacer una apertura también de las temáticas, ¿no? Estamos estudiando ahora eso, un poquito la apertura, a ver, no solamente obras físicas, sino también propuestas, ¿no? Así que bueno, también son válidas muchos estudios de investigación que se hicieron sobre adobe, sobre mucha arquitectura en tierra y demás. Así que bueno, nada, podemos empezar a preparar las bases. Perfecto, sería muy interesante. Tomamos el compromiso, sí. Yo creo que hay que motivar, los premios son parte de eso, la motivación al reconocimiento de gente que ha trabajado en el patrimonio, y
y motivar a otros que sigan o que renueven ese trabajo que han dejado otros. En el Exacto. interior cuesta sumarse en este caso a concursos o a premios que hay en Capital o en centros urbanos más grandes, y creo que tiene que, por ahí el colegio puede hacer ese nexo y acercarse más al interior. Exactamente. Sí, Es que y debe en haber esto- muchísimas obras buenas y de restauración en el Sí. interior. Hay que incentivar que se hagan correctamente, ¿viste? Que realmente respeten la obra, respeten y se basen en los documentos internacionales, ¿no? Y que no se Sí. reemplacen muchos de los elementos que tienen por unos nuevos, porque muchas veces quedan cosas horribles en realidad, ¿no? Porque yo he ido a muchos pueblos del interior donde, qué sé yo, te reemplazan unas ventanas por otras más chiquitas, o quitan un entrepiso o le agregan también, ¿no? Hay cosas realmente que son espeluznantes, que no se me hubieran ocurrido nunca en la vida hacerlas. Pero bueno, las hay, ¿no? Pero en obras Sí, que sí. realmente son obras patrimoniales, ¿viste? Hay que tener cuidado. Esto incentiva, los premios incentivan a los profesionales. No podemos ahora implementar un premio de un viaje a Europa porque no se va a poder, pero les podemos dar, no sé, la tercera dosis de la vacuna, por ejemplo. No, pero hay que pensar en un premio importante para incentivar, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, No, Bueno. sobre todo que, por ejemplo, en las ciudades del interior, cuando vos destruís lo del siglo XIX y lo del siglo XX, vas perdiendo la identidad de claro, la ciudad. sí, Y exacto. parece ridículo, pero eso con el tiempo va afectando a la ciudad, y después Sí. recuperar la ciudad y esa identidad que tenía es muy difícil. Entonces es importante, en realidad es importante. Yo soy de las que sostengo eso, que las ciudades no tienen que perder su identidad, y los edificios hacen la ciudad. ¿Mm? No, y aparte creo que el ejemplo de esta obra eh, también es muy importante, porque el patrimonio no es solamente lo del siglo XVIII, Claro. sino que pasa a ser toda esta arquitectura del siglo XX que principalmente, lógicamente, se desarrolla en capital o en ciudades más grandes, pero creo que en el interior hay mucha arquitectura muy dispersa, pero para ser rescatada como patrimonio. Las comunidades o los pueblos más chicos creen que el patrimonio es lo antiguo, ¿no? Nada más. Pero creo que esta obra es un ejemplo para poder darle en muchas ciudades del interior que el patrimonio también es la arquitectura moderna. Sí, Sí, claro. Por eso y también hay un punto importante en esto, en los pueblos nuestros, digamos, del interior, que también se puede abrir a los premios, y que tiene que ver con el trabajo hecho tanto en la normativa, ¿no?, como en Claro. trabajos de investigación. Porque recordemos que acá todavía estamos muy atrás en lo que respecta a normativa. Y que tiene que ver también un poco con la pregunta que está haciendo Celeste, o el comentario que dice: muy linda charla, quería preguntar si también trabajan en la formulación de normativa que vaya en el sentido de preservación para el abordaje con los diferentes usuarios. Justamente por lo expuesto, no es este el ejemplo, por el contrario, un usuario comprometido. Existe un reglamento de copropietarios para no depender solo de la voluntad de los propietarios. sí, Sí, es importante también el inventario. Cuando vos empezás a hacer inventarios en la provincia de Buenos Aires, en los distintos pueblos, esto hace que prácticamente se respeten un poco las construcciones, ¿no? Que no sea destructivo. La ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, una normativa donde cataloga los edificios. Este es un edificio estructural, digamos, que dentro de la ciudad es uno de los más altos, porque tenemos 3 niveles de catalogación. Para un estructural como este es muy importante. O sea que implica tener un edificio catalogado con este nivel de protección, implica que se respete la fachada.
que no se modifique. Después los interiores son un poco más flexibles, ¿no? Pero es importante tener una normativa que proteja los edificios. Si vos no tenés un inventario, una forma de proteger estos edificios, trabajando conjuntamente con las municipalidades, porque si no, no va a tener ningún sentido, y con la comunidad además, que quiera proteger su patrimonio, como se ha hecho en tantos lados. Vos lo sabés perfectamente, Gaby, que es Sí, así. sí. Sí, es la herramienta básica para poder valorar, ¿no? Y saber Ujú, qué sí y qué no y cómo. exacto. Y además es que se va encadenando esto, ¿no? Recuperan una obra y ya las otras quieren ser recuperadas del mismo autor. Y seguramente, no digo por ahí las de Mar del Plata, van a estar a la espera a ser recuperadas también, aunque con otra escala, ¿no? Pero bueno, no pierden las esperanzas, pero es como que de pronto no solamente es la intervención en sí, sino el autor que sembró en muchos lados, y también van a estar expectantes porque saben lo que tienen y van a decir, uy, yo estoy en este hotel o en esta casa o en este edificio que fue de Bonet, y bueno, estaría hacer la gestión para conservarlo, ¿no? Y así se van conservando este legado en el Río de la Plata, que para mí me parece más que relevante. No solamente la obra, sino el conjunto de lo que tenemos hoy de estos autores. Perfecto. Bueno, yo no sé si ya no quedan más preguntas. No sé, José, Cristina, si podríamos ir cerrando. Ujú. Bueno, este es la primer charla, ¿no? De este ciclo de charlas sobre especialistas de patrimonio, así que supongo que el próximo mes se largará la segunda, que ya se establecerá cuál es el tema. Y bueno, yo les agradezco a todos los presentes y a los que quieran después seguramente verlo por YouTube, ¿no? Tenemos que pasar el link ese para la gente que no pudo estar por distintas razones, incluso Nani que quiere después que lo pasemos por YouTube, que no pudo estar. Así que, bueno, nada, esperemos que ustedes manden el link y disfrutar de esta charla de Yamile. Así Bueno, que muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. estuvo muy interesante. La verdad que Bueno, es gracias, bueno Cristina. Gracias difundir. por tu apoyo. Gracias por No, tu apoyo. pero es bueno difundir todos estos trabajos, porque si uno no hace esto, la gente después no lo conoce. Claro, Queda en un diagnóstico y en una tal cual, sí, sí. intervención. Sí, sí. Entonces, Sí. nada, es buenísimo Sí, compartirlo. sí, claro que sí, claro que sí. Y sobre Aproveché todo la esto, ¿no? virtualidad. Claro, claro que sí. Y además de primera mano, porque ella estuvo en el diagnóstico, estuvo en la intervención, o sea que lo puede contar como si lo estuviera haciendo, ¿no? Que eso es lo más interesante. Sí, tener, digamos, la suerte, porque en realidad no es que yo lo busqué, se fue una orden, hay que hacer esto, ¿no? Que ya venían trabajando con la documentación y con el centro en sí, con ese sector de la ciudad. Y Sí, bueno, además esto formó parte del plan de recuperación del claro, microcentro, ¿no? claro, claro. Y Tocó ahora varias seguimos, calles, digamos. fueron varios edificios que fueron Sí, seleccionados. Yo me exacto. acuerdo que también en el casco histórico estuvieron Ujú, seleccionando edificios. La verdad que fue un buen plan. A mí me claro, pareció extraordinario que el gobierno de la ciudad pudiera poner dinero y recursos en hacer este tipo de intervenciones en el espacio público y en los edificios que forman parte, por supuesto, ¿no? Claro. La verdad que Claro. fue una muy buena gestión esta. Yo soy muy crítica de la gestión actual del gobierno de la ciudad porque sé en qué invierten y sé que muchas veces no se le da la importancia a la cultura y a los edificios y al patrimonio arquitectónico de la ciudad. De hecho, hace poquito ya demolieron un edificio en la calle Defensa, al 600. O sea que, ¿no? Se podría haber recuperado, lo dejaron caer,
y está dentro del APH, que es el área de protección histórica. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que lo que protege el área de protección histórica, si el edificio no está catalogado, es la protección al tejido. Pero Claro. desapareció un edificio de 1890 que nunca más lo vamos a volver a recuperar. Y esto va desdibujando, ¿no? Se va desdibujando, Claro. como dijo recién Alicia, la identidad del sector. No se olviden que el APH1 es una de las áreas de protección históricas que primero se definió como APH. Pues ahora hay como 52, creo, ¿no? 51, Sí, sí, sí. Sí. pero perder una pieza es como perder el diente de adelante, no sé, me parece a mí que Claro, claro, es preocupante. es Pero así. el plan de recuperación de espacio público en microcentros fue muy bueno. La verdad No, que lo interesante Sí, también es que es cómo se puede amalgamar entre, o sea, esta intervención urbana y lo que hay dentro de la ciudad. O sea, no fue solamente digamos, revitalización de un sector como puede ser la calle Corrientes o alguna otra de las avenidas, sino que también identifica piezas que van a terminar de conformar a la ciudad, no solo la cuestión peatonal o la cuestión urbana, sino sí, la cuestión patrimonial que está inserta dentro de la ciudad. Claro, es de claro, alguna manera poner el patrimonio en agenda también, ¿no? exacto. Porque, Exacto. Que digamos, esa, puede ser que es necesario rehabilitar un pavimento o Mm. iluminar, pero ponerlo en la agenda no es poca cosa, ¿eh? Exacto. que eso es una de las falencias que tenemos en el interior, que el patrimonio no existe. Entonces, bueno, Claro. Es que por eso implica yo mucho decía, dinero también, sí, mucho sí, dinero poner en valor algo. sí. Así que bueno, bueno, hay Bueno, mucho de trabajo por parte hacer. de parte del colegio, de toda la mesa directiva, está Alicia Arata presente, Marcelo Guzmán, eh, principalmente, bueno, agradecer al CICOP, siempre con predispuesto a este tipo de acciones y de charlas y de capacitaciones. Un enorme agradecimiento a Yamile por todo este trabajo que ha hecho y que, como dijeron, de primera mano lo tenemos hoy a disposición del colegio en cualquier parte del distrito, gracias a las nuevas tecnologías y a la situación un poco que nos ha dado la pandemia. Agradecer a Gabriela Arias, que es la responsable de Espacio de Patrimonio, la que coordinó toda esta charla y la que coordinará el resto del ciclo de charlas que vamos a tener de acá a diciembre. Así que gracias a todos por participar, por haber sido tan respetuosos de la charla y de la exposición de Yamile. Y bueno, los esperamos dentro de un mes en la próxima charla del ciclo de patrimonio.